Muy bien, entonces continuamos hablando sobre campos vectoriales. ¿Listo? En la última reunión tocamos ese tema ya. Es la sección 15.1 del libro guía. En especial, pues, hablamos sobre una propiedad de los campos. Esa propiedad es la propiedad de ser conservativo. ¿Sí? Es una característica importante, especialmente cuando estudiamos integrales de línea. Una propiedad. Entonces, la propiedad de ser conservativo. ¿Y qué significa eso? Gráficamente, eso significa que si uno traza una curva a nivel del campo, las flechitas, permítanme recordarles que es una curva a nivel. Uno tiene un campo F, ¿no? Que podemos describirlo así: F es igual a MI más NJ, donde M y N son funciones de dos variables, ¿sí? Funciones escalares. Listo. Es decir, M es la primer componente del vector y N es la segunda. Bien. Un ejemplo concreto de un campo que hayamos visto en clase puede ser, por ejemplo, Fxy igual, por ejemplo, a menos y más xj. Este es un ejemplo de un campo. Aquí m sería menos y n sería igual a x. Listo. Este campo no es conservativo. Listo, ya veremos por qué. Otro ejemplo de un campo que sí sea conservativo es así: f de xy igual, por ejemplo, a 2xy más yj. Este sí es conservativo. Sí. No es... Este sí es. Bien. ¿Y cómo es que uno puede concluir eso? ¿Cuál es esta idea de ser conservativo que captura gráficamente, que captura del campo? Entonces tiene que ver con lo siguiente. Analicemos el primer campo que está aquí. El campo 1. Este aquí. Uno podría preguntarse, por ejemplo, ¿cuáles son los puntos, como este es un campo en el plano, cuáles son los puntos en el plano a los que el campo le asigna longitud 1? Sí, por ejemplo, ¿cuál es el módulo del campo? El campo es un vector, ¿no? Entonces, este vector, yo puedo calcular la norma de este vector, o sea, su longitud. Y pues como este vector es menos x, y, su norma sería, perdón, menos y, x, es este vector. Entonces su norma sería menos y al cuadrado, que simplemente queda así, más x al cuadrado, ¿sí? Y yo podría averiguar a qué puntos x, y se le asigna un vector con este campo que tenga longitud 1. Ese número se me ocurre a mí, el 1. Puede ocurrírseme el 2, el 3. Hagámoslo con 1. Entonces, de esta última igualdad aquí, puedo elevar al cuadrado a los dos lados y reescribir y decir que eso es igual a x cuadrado más y cuadrado. Igual a 1. Y esta es la ecuación de una circunferencia, ¿sí? De radio 1. Entonces, ¿cómo entendemos esa circunferencia? Hagamos un dibujito aquí. Este dibujito. Bien. Dibujar la circunferencia de radio 1. Aquí. ¿Sí? Entonces, miren, todos los puntos que estén sobre la circunferencia, aquí este punto está sobre la circunferencia, todo el trazo azul está sobre la circunferencia de radio 1. ¿Sí? Significa, de acuerdo a las cuentas que hemos hecho, que a todos estos punticos el campo les asigna un vector que tiene longitud 1. Tiene longitud 1. ¿Sí?
Lo interesante aquí es que uno puede graficar algunos vectores. Estos vectores son como tangentes al círculo, son así. Entonces, como son tangentes, decimos que el campo no es conservativo, ¿sí? Es decir, el campo es conservativo. Esta es la curva a nivel con nivel 1, ¿sí? Es conservativo si el campo a cada puntico de aquí le asigna un vector que es perpendicular a la curva a nivel. En este caso eso no ocurre, ¿sí? Aquí no ocurre eso. Ustedes pues pueden colocar esto en GeoGebra y observar que en esta circunferencia de radio 1, las flechitas todas tienen longitud 1, eso sí, todas tienen longitud 1, pero las flechitas no son tangentes a la curva de nivel, ¿sí? Entonces por eso no es conservativo. En cambio, en el otro caso, si uno calcula una curva a nivel, las flechitas sí son tangentes, sí son perpendiculares. Entonces, permítame revisar ese último ejemplo. Eso es solamente para tener una idea gráfica de lo que significa ser conservativo. Entonces, miren el otro campo que yo había escrito, f de x, y, lo habíamos estudiado en la clase anterior, igual a 2x y más yj. Entonces, ¿cuál será la curva a nivel 1? ¿Sí? Entonces, queremos saber cuáles son los puntos del plano a los que el campo les asigna un vector de longitud 1. Es decir, queremos calcular el módulo de este campo. Este vectorcito de hablado en XY, aquí. Y pues, esto es igual a la raíz cuadrada, ¿sí?, de la primer componente al cuadrado. 2x al cuadrado es 4x a la 2. A la segunda componente al cuadrado. Y yo quiero saber cuáles son los XY donde ese módulo es igual a 1. Ojo que el número 1 lo escojo de forma arbitraria, yo puedo escoger cualquier otro. Pero quiero saber exactamente los puntos del plano donde el vector tiene longitud 1. ¿Sí? Si manipulo esto algebraicamente y elevo al cuadrado a los dos lados, entonces tracemos una línea aquí, analizamos solamente esta parte, elevando al cuadrado a los dos lados, este cuadrado se va y 1 al cuadrado es 1. Y me queda esta ecuación, ¿sí? Bueno, aquí con y al cuadrado. Listo. Y resulta que esta es la ecuación canónica de una circunferencia, ¿sí? Y esa circunferencia de hecho está dibujada aquí. No, perdón, de una circunferencia, no, de una elipse, ¿no? La dibujan aquí. En el libro está. Veamos. Es una elipse. Entonces miren, las cuentas que yo estoy haciendo en la pizarra están tal cual aquí. Pero están usando un C cualquiera. Yo estoy haciéndolo con el caso particular de C igual 1. ¿Sí? Miren la elipse, que es esta primera elipse aquí. ¿Listo? Entonces miren lo curioso. Aquí si uno coloca en GeoGebra ese campo, miren que las flechitas, ¿sí?, pues todas tienen que tener longitud 1 porque está la curva de nivel 1, con C igual 1. Miren. Entonces todos estos vectores aquí tienen longitud 1. Pero el hecho interesante es que el vector es perpendicular a la curva de nivel, ¿sí? Mire, entra aquí perpendicular. Entonces ese hecho es lo que hemos tratado de... Esa característica es la de ser conservativo, ¿sí? Que los vectores son perpendiculares a las curvas de nivel. Listo. Entonces tenemos una idea gráfica de lo que significa ser conservativo. Ahora, aquel día en clase nosotros dijimos que un campo es conservativo, ¿sí? O sea, matemáticamente, gráficamente tenemos una idea. Ahorita matemáticamente eso se capturó así, ¿sí? Esa esencia se determinó así, que f es conservativo si existe una función potencial. F es conservativo si existe. Bueno, en matemáticas el símbolo existe se puede
O sea, existe se puede denotar así como una E al revés. Si existe una función f tal que, esto es la definición, es una definición. Si existe una función f minúscula, esta función es una función escalar, ¿sí?, que a un punto xy le asigna un número, ¿no? Existe una función escalar tal que el campo es igual al gradiente de f. Esto fue lo que se definió, ¿sí? Y el gradiente de f, ¿qué es? Es un vector cuya primer componente es la derivada parcial de f con respecto a x. Voy a escribirlo así. Más la segunda componente, que es la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Sí? Esa es la definición de ser conservativo, donde f se denomina función potencial del campo. Yo sé que esto lo vimos en la última reunión. Bueno, la función potencial. Listo. Entonces ahí vamos. Bien. Aquí dice si existe. Esta parte aquí es interesante, ¿no? Entonces, para uno probar que un campo es conservativo, debe mostrar esta función potencial, ¿no? En principio. Listo. Pero ¿qué tal que estemos buscando algo que no existe? Porque hay campos que no son conservativos, ya vimos uno. Entonces, si no es conservativo, quiere decir que esta función no existe. Bien. Entonces, para no buscar cosas que no existen, aparece un teorema que también estudiamos en la última reunión. O por lo menos los enunció el teorema. ¿Sí? Que dice que un campo es conservativo. Por lo menos no se demostró, pero se habló de él. Es conservativo sí, solamente sí. Este bicondicional quiere decir que ser conservativo es equivalente a, podemos entenderlo así, es equivalente a que la derivada parcial de n con respecto a x sea igual a la derivada parcial de m con respecto a y. ¿Quiénes son m y n? Pues las componentes del campo. Es decir, para ser más explícitos, coloquemos aquí que el campo es igual a f, que f, perdón, es igual a mi más nj. ¿Sí? Entonces, este teorema es muy útil para determinar si un campo es conservativo o no. Solamente verificar si esta igualdad es válida. ¿Listo? ¿Cómo se demuestra este teorema? Ese día no lo hicimos, pero tiene una demostración. En un sentido es fácil, ¿no? Porque recuerden que aquí debemos usar un poco de la lógica, ¿sí? Lo que tengo aquí es una estructura, es un teorema, es una afirmación que dice que la proposición P sí, solamente sí, Q. Tengo esa estructura lógica en el teorema, ¿no? Entonces yo tengo que demostrarlo por etapas. Entonces yo puedo suponer que P es válido. Si suponga que P es válido y que P implica Q. Nuestro teorema tendría que suponer que el campo es conservativo y que eso implica que estas derivadas son iguales, ¿sí? Y luego yo tendré que suponer que estas derivadas son iguales, que Q se cumple y que eso implica P. Y ahí me regreso. Entonces estaría mostrando el sí y solo sí. ¿Listo? Por ejemplo, demostrar que si el campo es conservativo, eso implica que estas derivadas son iguales. Demostrar eso es fácil. Esta es fácil. Demostremos esta y la otra la dejo como ejercicio. Entonces suponga que el campo es conservativo. Demostración. Suponga F conservativo y luego vamos a hacer una serie de deducciones para llegar a esto.
Entonces supongamos eso. Esa es mi hipótesis. Y veamos cómo logramos demostrar que estas derivadas son iguales, ¿no? Mediante una serie de pasos sencillos. En eso se hace una demostración, es una serie de pasos. Entonces nosotros decimos, bueno, si el campo es conservativo, ¿qué sabemos? Por definición, ¿no? Lo que acabamos de escribir, eso significa que existe una función potencial, ¿sí? Tal que f, el campo es igual al gradiente de esa función potencial, ¿sí? Que es esto. Estoy explotando el hecho, estoy explotando mi hipótesis, ¿no? Entonces, eso se tiene, eso es cierto, ¿sí? Pero mi campo a su vez es igual a mi más nj. ¿Eso qué implica? Pues como yo tengo una igualdad entre vectores, por un lado el campo es mi más nj y por otra parte es igual a estas derivadas parciales. Entonces no queda de otra que m sea igual a la derivada parcial de f con respecto a x y n sea igual a la derivada de f con respecto a y. Miren estas deducciones que voy obteniendo de forma natural casi, ¿no? Ahorita aprovechemos esta primera igualdad aquí. Voy a escribirla acá arriba. Entonces dice m, esta función es igual a esta derivada parcial, ¿sí? Entonces yo puedo, por ejemplo, como tengo una igualdad entre funciones, bueno, aquí me faltó decir que vamos a suponer que m y n son funciones bien comportadas que tienen derivadas parciales, continuas, etc., ¿no? Y que la función potencial también es bien comportada, es decir, que tiene derivadas parciales de primer orden y de segundo orden. Asumimos todos esos buenos comportamientos. Entonces yo puedo derivar aquí, por ejemplo, con respecto a y, pero lo que haga a un lado tengo que hacerlo al otro. Entonces derivo aquí, ¿cierto? ¿Y qué obtengo? Aquí tengo la derivada parcial de f con respecto a x y lo derivé de nuevo con respecto a y. Estoy combinando dos tipos de notación en este lado derecho. Esto se puede escribir así mejor. F sub xy, ¿sí? Entonces, por un lado concluí algo interesante, ¿no? Que la derivada parcial de m con respecto a y es igual a esta derivada mixta. Ok. Análogamente, puedo hacer una cuenta similar con esta igualdad de aquí. Es decir, ya sabemos que n es igual a f sub y. Entonces yo puedo derivar a los dos lados con respecto a x aquí, ¿sí? Y en el lado derecho pues tengo la combinación de dos tipos de notación. Esto se puede escribir en una sola notación así, f sub y x. Entonces concluyo que la derivada de n con respecto a x es igual a esta derivada mixta de f. ¿Sí? Tengo este resultado. Ahorita, ¿cómo remato la demostración ya? Yo quiero demostrar es que estas dos derivadas son iguales. ¿Cómo concluyo eso? Pues recordando un resultado antiguo, digamos, del primer corte del curso, que dice que si yo tengo una función de dos variables con derivadas parciales de segundo orden continuas, entonces las derivadas mixtas son iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que establezco un puente aquí. Esta mixta son iguales. Entonces, no hay de otra que la derivada parcial de m con respecto a y sea igual a la derivada parcial de n con respecto a x, ¿sí? Entonces, probé una parte del teorema, ¿sí? Que si un campo es conservativo, estas derivadas tienen que ser iguales.
Listo. Ahorita yo puedo suponer esto y concluir a partir de esto que el campo es conservativo. Este sería el regreso de la demostración, ¿no? Que se queda como ejercicio, pues, para no dedicarnos tanto a eso. Entonces, conclusión. Aquí ya, digamos, terminamos una parte de la demostración. La conclusión es que tenemos una herramienta importante para determinar si un campo es conservativo o no. Entonces, F conservativo sí, solo sí. Estas derivadas son iguales y verificar esto es muy sencillo, ¿no? Fácil verificarlo. Pero entonces aquí se plantea otra pregunta, ¿no? Y es en el siguiente sentido. Bueno, suponga que usted tiene un campo y ya usted logró demostrar que es conservativo porque usted verificó esta condición, ¿sí?, de las derivadas parciales. Entonces, la pregunta es la siguiente. Entonces, ¿qué dice? Si sabemos, o más bien coloquemos aquí, si ya verificamos que un campo es conservativo, lo que implica pues que existe una función potencial, ¿no? ¿Cómo encuentro su función potencial? Esa es la nueva pregunta. Si ya verificamos que un campo es conservativo, ¿cómo encuentro su función potencial, ¿no? Y usted dirá, bueno, ¿y para qué queremos encontrar la función potencial? Es que estamos preparando el camino para la sección 15.2, ¿bien? Porque nosotros vamos a aprender a hacer integrales de línea, ¿sí? ¿Y de qué trata la integral de línea? La integral de línea trata de lo siguiente. Algo ya mencionado en la clase anterior. Usted puede tener tiene un campo cualquiera que representa una corriente de aire, un flujo de algún líquido, o alguna otra fuerza gravitacional o cualquier otra magnitud. Ahí tiene el campo. Entonces, estamos interesados en averiguar el trabajo que realiza el campo sobre una partícula que describe un cierto movimiento sobre el campo. O sea, que se desplaza del punto A al punto B, ¿sí?, yendo algunas veces en contra del campo. Entonces, el campo realiza un trabajo sobre esa partícula. ¿Cómo calculo ese trabajo? ¿Sí? Entonces, por eso se habla de una integral de línea. La línea aquí es esta curva, ¿sí? No es exactamente una línea, pero así se conoce en la literatura. Y tenemos el campo. Entonces, resulta que si el campo es conservativo, la integral de línea, sí, que estoy hablando en términos generales, aquí no hemos definido la integral de línea todavía, pero la integral de línea va a depender solamente del punto inicial y el punto final de la trayectoria. ¿Listo? Solo de eso. Y para calcularla, tengo que conocer la función potencial del campo y evaluarla, esa función potencial, en este punto B y en este punto A, ¿sí? O mejor dicho, si yo estoy haciendo la integral de línea, como la integral sobre una curva C de un campo por ds, esa integral de línea va a ser igual a la función potencial evaluada en B menos la función potencial evaluada en A. Es parecido como el teorema fundamental del cálculo. Por eso nos interesa hallar la función potencial, y estamos pues preparándonos para la sección 15.2 de una vez, ¿sí? Y así puedo hallar ese trabajo. En caso de que un campo no sea conservativo, entonces esa integral de línea se hace parametrizando la curva, que también vamos a aprender a hacer eso. Si borro eso, se borra todo.
Entonces veamos cómo hallar una función potencial. ¿Sí? Y lo voy a hacer por medio de un ejemplo concreto. Listo. Puede ser alguno aquí el libro. Miren este campo. Ejemplo. El campo fxy igual a 2xy y más x al cuadrado menos yj. Bueno, si tienen alguna pregunta también pueden hacerla. ¿Sí? Miren este campo. Primero quiero saber si es conservativo. ¿Sí? Verificar si es conservativo o no. Vamos a hacer todo el ejercicio con este ejemplito. Recuerden que esto viene siendo m, la función de dos variables, y esto de aquí es n. ¿Sí? Veamos si se cumple la condición de aquí, para poder decir que es conservativo o no. ¿Cuánto es la derivada de n con respecto a x? Si derivo n con respecto a x da 2x. Y si derivo m con respecto a y, aquí derivo con respecto a y, la derivada de y es 1 por 2x. Entonces da lo mismo. Conclusión, el campo es conservativo en efecto. Entonces ya ahorita sí podemos buscar la función potencial. Es conservativo. Conservativo. Entonces, como ya sabemos que existe esa función potencial, podemos buscarla con confianza. ¿Cómo busco esa función potencial? Pues recuerden que la función potencial debe cumplir lo siguiente, que el campo tiene que poderse escribir como la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de la función potencial, en su primera entrada. O sea, tiene que cumplirse esa igualdad, ¿sí? Y de allí podemos hacer lo siguiente. Podemos decir, bueno, la función potencial de ese campo tiene que cumplir lo siguiente, que su derivada parcial con respecto a x debe ser igual a 2xy. ¿Sí? Tiene que cumplir eso. Y porque tiene que cumplirse esta igualdad aquí. Esta. Y su derivada parcial con respecto a y tiene que ser igual a x al cuadrado menos y. Entonces no conozco la función potencial, pero conozco sus derivadas parciales. ¿Listo? ¿Será que puedo recuperar la función si conozco sus derivadas parciales? La respuesta es que sí podemos, ¿no? Es hacer un proceso como resolver una ecuación diferencial, ¿no? Porque miren, recuperar una función de dos variables conociendo sus derivadas parciales. Una pregunta interesante. Miren que esta derivada de f con respecto a x lo puedo escribir así. En la notación, en la otra notación. Y aquí yo puedo integrar a los dos lados con respecto a x. Y aquí también. ¿Por qué integro con respecto a x? Porque tengo la derivada parcial de f con respecto a x. ¿Sí? Es como tener f'. Pero en este caso, pues es una función de dos variables, entonces tengo que decir con respecto a quién se está derivando. ¿Qué pasa? Esta derivada y es como si se cancelaran y me quedara la integral de df. La integral de f es f. Entonces me quedaría que f es igual a la integral
de 2xy por dx. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Ahí estoy usando este hecho del curso de cálculo integral, que si usted tiene la integral de f' de x, eso es igual a la función misma, más una constante. Listo, esto es del cálculo anterior. Y aquí lo estoy haciendo con derivadas parciales, ¿sí? Por eso integré con respecto a x. Y aquí, esa integral la hago normal. Estoy integrando con respecto a x. Lo que tenga que ver con y sale como una constante. Mejor dicho, aquí sale el 2y. Y me queda la integral de x por dx. Y esta integral me haría 2y por x a la 2 sobre 2. Porque es la integral de x por dx. Y los dos se pueden cancelar. Número 2. Entonces, logro recuperar la función f. ¿Sí? Sin embargo, cuando uno hace una integral no definida, como en este caso, aquí no hay límites de integración, uno acostumbra a escribir que aquí queda una constante, ¿verdad? Sí, en este caso no queda exactamente una constante, sino que va a quedar una función c que depende de y. ¿Sí? Usted dirá, bueno, ¿y por qué no queda una constante y queda es una función que depende de y? Por lo siguiente, miren. Miren que ya recuperé la función potencial, por lo menos parcialmente. Y estoy diciendo que la función potencial tiene ese formato. Es igual a y por x al cuadrado más una función que depende solo de y. ¿Sí? Y la pregunta es por qué no es una constante sola y por qué es una función que depende de y. Y la respuesta es sencilla. Si usted deriva f con respecto a x, ¿qué da? Me da 2xy. ¿Sí? Y cuando deriva esto con respecto a x, como esto depende solo de y estoy derivando con respecto a x, miren, entonces esa derivada ahí da 0. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo aquí colocar cualquier función que dependa de y de todos modos se me cumple la condición de que la derivada parcial de f con respecto a x es 2xy como yo quería desde el inicio. ¿Sí? Entonces tengo libertad de colocar allí cualquier función de y, porque no afecta el cumplimiento de esta condición. Se sigue cumpliendo así aquí este exponencial de y, seno de y, lo que sea. ¿Listo? Entonces, miren, con esas pequeñas cuentas ya tenemos un formato de la función potencial. ¿Cómo es más o menos? Bien. Ahorita podemos hacer lo mismo con esta condición de acá. ¿Sí? Es decir, integrar aquí y buscar otra expresión para f. ¿Sí? Entonces veamos, voy a apagar la cámara para que aquí esta esquina, que es un punto ciego, se vea en el video. Entonces miren, hagamos lo mismo aquí. Entonces tengo la derivada parcial de f con respecto a y. Miren que este es un proceso, aquí lo expliqué paso a paso y a veces cuando uno explica tanto, resulta siendo confuso, ¿no? Pero estos pasos son casi mecánicos. Para ustedes van a ser así más adelante. Tengo la derivada parcial de f con respecto a y. Eso significa que f es igual a integrar esto con respecto a y. Sin tener en cuenta tantas observaciones. ¿Sí? ¿Sí? Con respecto a y, mire. Aquí integré con respecto a x porque era la derivada parcial de f con respecto a x. Aquí es con respecto a y por esto. ¿Sí? ¿Y esa integral cuánto da? La integral de x al cuadrado con respecto a y, pues x al cuadrado es una constante, entonces quedaría así por y. Y la integral de y es ya la 2 sobre 2. Entonces f sería eso. ¿Listo? Y aquí
por las mismas razones antes escritas, llamamos a esto una función C1 de Y. Aquí me puede quedar una función C2 que depende solo de X. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo derivo esta función con respecto a Y, me va a dar exactamente esto, X al cuadrado menos Y. Y cuando llegue a derivar esta parte, como esto depende solo de X, y yo estoy derivando con respecto a Y, esto da 0. O sea que tengo libertad allí de colocar cualquier función que dependa de X nada más. ¿Listo? Entonces, ahorita aquí nos detenemos un poco. ¿Sí? Lo que pasó fue que tuve dos formas de la función potencial. ¿Sí? Por una parte, la función potencial tiene que ser así. Versión más completa. Miren que las dos tienen el y por x cuadrado. O x cuadrado por y es lo mismo. Las dos tienen ese término. ¿Sí? Pero esta es más completa, la segunda opción, porque tiene el menos y cuadrado sobre 2 y aquí no. Aquí deja la opción, pero no se ve explícitamente. Entonces nosotros podemos decir, no, la función potencial, conclusión, la función potencial va a ser f igual a x al cuadrado por y menos y a la 2 sobre 2. Y vamos a suponer que esto es 0 para no complicar las cuentas. Vamos que eso es 0 y ya. Entonces uno compara las dos caras que usted obtuvo de la función potencial y escoge la más completa, la que tenga más términos. Y supone que esta función es 0. Esta es la función potencial más sencilla que podemos encontrar, ¿sí? Si usted tiene dudas si esta es la función potencial o no, pues tiene que verificar si cumple simultáneamente las dos condiciones de arriba, ¿sí? Si usted deriva con respecto a x dado xy, ¿sí es cierto? Sí. Y si deriva con respecto a y dada x al cuadrado menos y, ¿es cierto? Sí. Entonces, esa es la función potencial del campo, ¿sí? Que ya verificamos que es conservativo. Listo. Esta de aquí. Y el proceso es siempre el mismo. Es análogo siempre. En todos los casos es un proceso casi mecánico. Listo. Aquí, este es de hecho un ejemplo que está aquí en el libro. ¿Sí? Aquí lo dejan con una K, pero como les digo, nosotros asumimos que todo eso es 0 y no nos complicamos. Cogemos la versión más sencilla de la función potencial. Listo. Entonces ya sabe, así funciona siempre. Lo que sigue en la segunda sección de este curso, de esta clase, es estudiar este concepto del rotacional de un campo, ¿sí? Que está definido por medio de estas fórmulas. Bien. Lo primero sería entender por qué a esto le llaman rotacional, ¿sí? Esta definición, así como está en esta cajita, pues no dice mucho, ¿no? Son unas fórmulas matemáticas allí que no nos hablan. Entonces voy a tratar de darles una idea gráfica de lo que significa el rotacional de un campo. ¿Listo? Entonces eso lo hacemos después de una pausa. Ya se nos agotó el tiempo de esta reunión. Si quieren, pueden hacer una lectura previa y ya continuamos aquí, dentro de 10 minutos. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces voy a guardar aquí la asistencia ya. Bien.